yo comienzo a ver todos esos espíritus, comienzo a ver todo lo que hicieron después que todos esos escombros los llevaron al mar. O sea, para mí fue comenzar a ver el demonio encarnado en una persona. Y me voy a dormir, tenía un sueño tremendo, pero como la que soy, yo dije, hay algo que va a pasar, Dios mío, pero no lo veo, ¿por qué no me lo muestras? Entonces, bueno, me voy a dormir y justamente sueño con el terremoto que se destroza el 80% de Venezuela. Ese cielo rojo fue la divinidad diciendo, ya están sufriendo lo suficiente, a partir del dolor aprendemos grandes oportunidades de evolución. Venezuela está así como este nene, este niñito que dice el extraño, está viendo a través de una reja un lindo atardecer, pero tiene un candado que está abierto y no sabe cómo abrir. Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Bienvenidos a un episodio más de Expansiónate. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares y soy la autora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reditable. Hoy me encuentro aquí felizmente acompañada de Jenny Yuraima. Jenny, yo me la encontré en redes sociales y bueno, tienen que conocerla. De verdad, vi un reel de ella que me dejó súper impresionada, donde ella hablaba de lo que ocurriría en Venezuela. Ahora, en junio, estamos grabando este episodio en julio para que lo escuchen después, y ella describía súper parecido lo que ocurrió en junio en Venezuela y en julio. Jenny es psicoterapeuta holística, es lectora de almas, vidente, medium, lee las cartas. Entonces, además de todo esto, tiene 2 años acompañando en redes sociales a los venezolanos, hablando del país, de lo que está ocurriendo y acompañándolo con herramientas psicoespirituales y místicas. Bienvenida, Jenny, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, Bea, qué lindo escucharte. Bueno, yo estoy muy bien, complacida y agradecida por esta linda oportunidad que me das de estar en tu espacio, en tu energía y en tu lindo programa. Bueno, muchísimas gracias. La honrada soy yo. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, me causa Ajá. curiosidad entender qué es lectora de almas. Bueno, qué lindo. Yo me estoy tomando un tecito, pero acá en este lado del mundo sur está haciendo mucho frío. ¿En dónde te Bueno, ser encuentras? lectora, yo estoy ahora en Montevideo, Uruguay. Ok. Estuve 10 años por Argentina y ahora estoy en una travesía importante para llegar justamente donde tú estás, España. Ok, si tienes ahí un poquito de acento de por allá, de por el sur. Ah, sí, no sé, 10 años en Argentina, creo que mis paisanos, nuestros paisanos, siempre, como decimos nosotros, me echan vaina diciendo que soy argentina, pero bueno, sé, uno no se da cuenta. Así es. Bueno, vea, tu pregunta, ¿qué es eso de lectora de almas, no? Tú dijiste una introducción muy linda. Hace 2 años con más intensidad estoy trabajando muy cerca de nuestra herida país, Venezuela, pero soy lectora de almas desde que tengo uso de razón. ¿Y qué Ok. significa eso? El universo, Dios, como quieran verlo, me trajo a este mundo con una cualidad muy particular. Y es que a través de los ojos de las personas yo puedo ver sus más profundos miedos, su memoria de vidas pasadas y lo que su alma en este momento, en esta reencarnación, les pide hacer. Es Wow. como ese llamado que te dice tu alma, este no es el vínculo de pareja que te hace feliz, este no es el país donde tienes que estar para cumplir tus sueños. En este momento estás sintiendo que la conexión con tu sabiduría del alma te lleva a estudiar esta habilidad o esta carrera en particular. Ok. Más o menos es algo así. Qué interesante, qué bonito. ¿Y esto lo ves todo el tiempo o lo ves como cuando tú decides? Por ejemplo, ahora estás viendo algo en mí. Bueno, vi en ti desde que me contactaste, porque desde que la persona me escribió a mi WhatsApp puedo ver cosas y fue muy interesante porque ver en ti esa alma hermosa que se preocupa desde donde está, desde ese lugar de evolución profundo, descubrir a todos los que se parecen a su alma, que han evolucionado a través de un profundo dolor para aprender. Eso fue lo que más o menos vi. Ok, ok, está bien. Bueno, luego profundizamos en eso ya fuera del podcast en otro momento. Vale. Me Sí, cuando encantaría quieras. que me contaras,
¿Cuándo empezaste a sentir que tenías estos dones, que eres vidente, que eres medium? ¿En la infancia? ¿Fue un poco después? ¿Cómo empezó esto? Bueno, sí, mira, desde que tengo 3 años de edad, ¿Cuántos? recuerdo 3 años. Tengo Vale, 47 hoy en día, desde los 3 años. ok. Primero recuerdo ver mucho más personas que estaban en el mundo físico, con mis hermanos, mi familia. Yo nací en Mérida, era en una zona de montaña, en la ciudad. Entonces ahí me di cuenta que yo podía comunicarme con almas que no estaban en este plano. Fue la primera vez, pero para mí era completamente normal, porque normalmente para los niños tienes hasta los 12 años que se osifica la glándula pineal, tienes lo que llaman ese tercer ojo, digo, muy amplificado. Para mi caso era, yo sabía desde esa edad quiénes estaban encarnados y quiénes no. Y siempre tengo al Maestro Jesús, pues de hecho esta es una pintura que hizo uno de mis pacientes cuando conectamos con su memoria de vidas pasadas. Siempre el Maestro me acompañó y me guió para yo poder entender por qué había nacido con esos dones y cuándo iba a estar lista para salir al mundo, ayudarlos con su mensaje en esta vida y en esta época, ¿no? Y eso que me preguntabas antes, perdón que me voy un poquito atrás, de si lo siento todo el tiempo, sí. Cuando niña era como estar en escuchar ese susurro constante y ver a esas personas constantemente. Después de adolescente fui trabajando un poco en filtrar la información y ahora de adulta cuando salgo a la calle, no sé si viste una película de Mel Gibson, que por un accidente él comienza a leerle la mente a las mujeres, ¿no? Me encanta. Algo así me pasa siempre. Ok. O sea No que me sé estás si te leyendo la respondí mente. bien la pregunta. Un poquito. Dije, bueno, un poquito, Jenny, bueno, a ver, que te quiero hacer más preguntas ya que estabas ahí. Dale, dale, hazme todas las Vale. preguntas que quieras. ¿En qué momento, o sea, cuáles son esos primeros recuerdos que tienes de ver cosas que los demás no ven? ¿Y cómo te diste cuenta que los demás no los veían? Es decir, ¿tú comenzaste a decirlo o te apoyaron tus padres, no te apoyaron, te creyeron? Ay, mira qué linda pregunta me estás haciendo. Wow, me sensibiliza y me hace irme a mi mundo de niña. Bueno, yo soy la menor de 5 hermanos, y mi hermano más cercano me lleva 8, con el que 8 años soy muy cercana, pero comencé a decirle, por ejemplo, a mi mamá, donde trabajaba, mira mamá, la señora Juana se va a morir dentro de una semana. El, Tal persona tuvo un accidente y está hospitalizada en tal lugar. Y yo tenía 5 años. El teléfono con TV que recuerdas en casa, Claro. entonces llamaban y avisaban, hubo un accidente de tal persona, hola, está grave la señora fulanita. Entonces mi mamá se fue dando cuenta que yo pues, era una niña diferente, estudié y mi mamá me fue acompañando, nunca me discriminó esa parte, a pesar que tengo una mamá muy particular, tengo una mamá narcisista muy particular. Pero para ella era, estoy feliz porque soy la madre de una niña con dones de ver más allá. Ok. A los 5 años ya yo le estaba leyendo y le estaba recitando salmos de la Biblia sin ni siquiera saber leer por completo toda la Biblia, ¿no? Pero digamos que más allá de eso, la parte de acompañarme desde el amor, no me cercenó ni me decía que yo estaba loca ni nada, porque, a ver, eran cosas como las que te estoy contando. O, Sí. por ejemplo, mamá, mira, tal persona está aquí con nosotras, o de un familiar. Y ella me decía, ¿qué familiar? Yo se lo describía y le decía, mira, que quiere hablar o decir tal cosa que no puedo decir en tal vida. Y así me pasaba con vecinos, personas, o sea que toda mi familia se fue dando cuenta de esa primera parte como medio.
Ok, ¿sí? Ahora, como clarividente es mucho más complejo porque siempre he tenido sueños y he aprendido a manejar eso de los sueños y ver más allá. wow. Em, eh, esa parte ha sido es un día a día, porque por ejemplo con Venezuela, con esta cantidad de almas que han fallecido, tengo que apagar el ruido del sufrimiento, por ejemplo. Ok, ok. A mí me pasa bastante lo de los sueños. De repente sueño con alguien fallecido que me trae un mensaje, entonces, bueno, yo voy y se lo doy a la persona. Ujú. Y también a veces como Ah, cosas que van a pasar, pero más que nada ujú. dormida. Eso de hecho tiene un nombre, creo que, no sé, algo así como Sueño clarividente vívido, onírica, algo así, no sé. ajá. Bueno, Ah, puede ser un sueño vívido con clarividencia, sí. sí, sí, me pasa bastante. Em, Ajá. Y luego dices que te metiste como en el closet después, en la adolescencia. O dejaste de hablar Sí, de... claro. Sí, ok. Porque era Eh, raro, eh, ¿no? Para tu entorno. en mi entorno, bueno, yo nací, como te dije, en una ciudad entre montañas y siempre fui muy distinta porque yo conversaba con el mundo espiritual y tenía el Maestro Jesús siempre conmigo. Entonces yo escribía de adolescente las cosas que me decían las personas fallecidas, que querían mandar mensajes a las personas que estaban cerca de mí. Entonces ahí eso, entre que tú eres adolescente, tenía un colegio muy exigente, un entorno familiar bastante, una madre muy exigente para mis notas escolares, para ayudar a limpiar en la casa, ¿viste? Yo soy generación X, entonces nuestra generación pues nació en ese sistema de valor muy riguroso. Entonces entre ese proceso de no me molesten los que están muertos, ya suficiente tengo con los vivos, fue como no quiero saber, no Ok. los quiero escuchar. Y eso fue peor porque mientras más enojada estaba, más me pedían que los ayudara a trascender, porque era como tú te conectas álmicamente con alguien cercano a mí, necesito que le lleves un mensaje. Y Ok. yo sin ni siquiera hablarle a la otra persona, como el vaso con la cuerdita y el otro vaso, tú le llevas la información así nada más yo lo esté viendo y me esté hablando. Es Ok. bastante profundo la información. ¿Cuándo vuelves a salir del Eso fue en la closet? adolescencia. Ok. ¿Cuándo vuelves a salir del closet? Bueno, mira qué interesante, ¿no? En esa parte espiritual fue recibirme o graduarme del secundario y decir, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Y qué quise estudiar? Obviamente, ayudar a la humanidad medicina. Ok. Cuando ingreso al mundo de medicina, te podrás imaginar toda la cantidad de almas, espíritus en un anfiteatro de medicina, ¿no? Mi madre, sí. Entonces ahí fue como, ya no puedo negarme a Ujú. quién soy. Entonces, mira qué linda pregunta. Esa pregunta no me la habían hecho antes en ninguna otra entrevista. Muchas gracias. Eh, y me hace recordar a ese momento en que yo dije, yo tengo que aceptar quién soy, como soy. Así que justo estaba recibiendo, va a sonar rudo, pero bueno, las personas que conocen de salud, estaba recibiendo mi cadáver para trabajar en la disección, en anatomía, y justamente era una ancianita, yo en ese momento tenía 18 años, que chamana de un pueblo de Mérida, oye, yo tenía el cuerpo en la mesa de granito, mis compañeros habían ido al cafetín y yo estaba sola con ella. Y por respeto, pues bueno, yo siempre oraba, porque nací en una familia católica, por la que, viste que en el catolicismo le llaman ánimas. Soy mi abuela y mi mamá rezaban las ánimas todos los lunes, entonces yo lo veía y encima tenía eso en la cabeza, que si no le rezaba me asustaban. Entonces, bueno, yo le rezaba, le estaba rezando para pedirle permiso, orando. Y la señora se me parece hablar conmigo y me dice que yo tenía un gran propósito que cumplir y ayudar a las almas a trascender. Así que en ese momento fue como, ok, acepto mi camino y a medida que fui conectando con la facultad, después en el hospital, ahí fue mucho más profundo el ver más y más y más.
cosas, más personas ya fallecidas o Esto, ancladas en este mundo. esto de Ujú. ayudar a las almas a trascender es un término que aprendí hace menos de un mes. Se llama barquero, ¿puede ser? Sí, así le llaman desde el punto de vista de física cuántica, Ok. de es como esa energía álmica necesita reencarnar o en otro cuerpo físico o se transmuta en otro plano espiritual. Ahora, ¿en qué momento te diste cuenta? Has hablado desde el principio, incluso antes que nos conectásemos, del Maestro Jesús. ¿En qué momento te diste cuenta que Él te estaba acompañando? ¿Cuál fue como la primera, no sé, el primer contacto con Él? ¿O cómo supiste que era Él? ¿Qué te dijo o qué te dice? Bueno, mira, desde los 3 años, la casa de mis padres en Mérida vivíamos en una zona de montaña y tenía siempre mucha naturaleza. Entonces a mí me encantaba sentarme en el jardín a conectar con la naturaleza, porque también puedo sentir la vibración de la vida en todos los seres vivos. De hecho, mis amigos del colegio me decían, doctor Dulite, que habla con los animales. Bueno, y él desde esa edad me hablaba y me decía y me preparaba con el mensaje de, como él dice, el mensaje de mi padre, que es el mensaje de amor, de unión entre los seres humanos. Entonces para mí fue muy natural siempre escucharlo y tenerlo conmigo. Y lo veo, lo escucho y, y en algunos momentos lo canalizo. Ok, pero bueno, esa es una pregunta así como de niña chiquita. Pero, ¿cómo lo Ah, ves? sí, me encanta, dime. Es decir, ¿lo ves ¿Cómo lo veo? como una presencia, como transparente, o lo ves como una luz? ¿Cómo lo ves y qué dice? ¿Qué cosas dice? Bueno, mira, yo siempre lo veo como una presencia de energía muy luminosa y su lenguaje, porque no es un lenguaje que tú digas te estoy hablando, ¿no? Como esta, la palabra que yo evoco y tú escuchas por un sistema de audición. Es escucharlo a través de un código de amor de su energía a la mía. Cuando yo lo canalizo, las personas que me escuchan, él lo hace a través de la palabra, pero yo particularmente lo siento, lo percibo y lo veo de esa manera. En muy pocas oportunidades se me materializa como puedo ver a las personas que han fallecido. ¿Sí me explico? Ok, ok. Como que lo ves parecido a como lo vemos en las fotos, ¿cierto? Sí, bueno, a mí me asombró mucho este cuadro que hizo uno de mis pacientes de Mis Almas en Evolución cuando conectamos con su memoria del alma, que es un chico que trabaja argentino en una empresa de grifería, instalando equipos en las casas, de agua, en las bachas. Y cuando trabajamos juntos, y yo le digo, mira, tú tienes un gran don, porque tu hemisferio derecho es muy artístico y en una de tus vidas pasadas dibujaste en carbonilla o carboncillo, él comenzó a hacer una serie de dibujos previos y luego un día me dijo, yo me estoy inspirando a dibujar al maestro, no viendo nada, porque el amor de Dios y el amor de Él ha entrado en mi corazón gracias a trabajar contigo. Y cuando Él lo dibuja, yo me impresiono porque así es como lo he visto materializado, como lo tengo en ese cuadro que para Wow. todos lados siempre me llevo. Qué Sí. bonito. Bueno, para quienes están escuchando el episodio, se tienen que ir a YouTube para ver el cuadro que está detrás de ella. Y entiendo entonces que este cuadro lo pintó él, o sea, él no es que es pintor, sino que esto fue como algo. Wow. No, no es pintor. De hecho, no sé si se ve acá un poquito su firma. Él lo hizo en carboncillo y él se llama Sergio. En carboncillo, carbonilla le llaman en Ok, Argentina. ok. Y de hecho me lo regaló con todo y el cuadrito. Lo hizo en una hojita de papel. Vale. Bueno, Hermoso. ya vamos a entrar en el tema de Venezuela, pero antes de entrar me gustaría saber si me puedes decir algún mensaje concreto que Jesús te haya dado alguna vez, algo como que recuerdes más que otros mensajes. Es decir, ¿de qué se tratan sus mensajes? Bueno, mira, qué linda pregunta, porque justo que estamos conectadas en tiempo y momento. Su mensaje es, solo el amor es lo que permite
la vida eterna. Ese es el mensaje que siempre me da desde niña. Y hace 2 años me dijo, ya estás lista para cumplir tu propósito de llevar mi mensaje al mundo, pero en el lenguaje que obviamente lo puedo llevar, no siendo como la que soy. Wow, qué bonito eso. Vale, hablemos ahora de Venezuela. Cuando te conozco, Bien. te veo en redes sociales dando una predicción que no sé exactamente en qué fecha la diste, pero a mí se me pusieron los pelos de punta, porque tú hablabas con una propiedad exagerada acerca de lo que iba a pasar en Venezuela en el mes de junio y en el mes de julio, y yo no sé si eso te hizo viral o qué, pero wow, a mí me impresionó mucho. Yo dije, ¿qué es esto? Yo tengo que saber quién es esta persona. Entonces, esa información, de dónde viene? Bueno, gracias por tu pregunta. Bueno, fíjate, para Venezuela, te voy a resumir rápidamente. Desde niña, yo nazco en una familia muy metida en el movimiento político de Acción Democrática. Mi madre, personaje político importante, incluso iba a ser alcalde de mi ciudad y todo. O sea que yo nací escuchando, adelante, ¿cómo es? No sé qué miliciano, ya me olvidé el himno de Acción Democrática. Y cuando Ahora tomo me colación dices y esto, que porque soy la hija cuando de Carlos Andrés Pérez. No, no, ¿verdad? no, 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 tú no. No. Estuve muy cerquita, sí, pero no. Ok. Fíjate lo siguiente, cuando yo tengo 19 años, que comienza todo el proceso que yo llamo a este personaje el innombrable, cuando ocurre la intentona golpista en el 92, yo tenía 14 años. Ahí comencé a recibir, viste, de la adolescencia, comencé a recibir muchos mensajes del maestro del mundo espiritual, porque así como estamos en vida, hay un mundo espiritual también ocupándose de lo que está ocurriendo en el plano terrenal, desde las personas que lucharon por la independencia, por la parte democrática, en distintos niveles de la historia de nuestro país. Y comienzo a recibir toda una información de cómo era posible que se estuviese produciendo un movimiento en ese momento que apoyara, o el corazón de las personas apoyara a alguien que había sido responsable de tantas muertes en ese intentona golpista. Obviamente tú con 14 años, los dones hermosos lo que Dios me trajo al mundo, yo intenté explicarle a mi familia, pero en esa época todo el mundo estaba no te puedo decir ciego, pero sí estaba muy conectado con ese personaje. Salieron a las calles a celebrar el intentona golpista, al menos en Mérida, un montón de situaciones, mi familia de Caracas. Entonces, a partir de ahí comienzo a recibir la información, a verla, a escucharla y a sentirla y a soñarla lo que iba a venir para Venezuela. Cuando 5 años después desde la cárcel este personaje comienza a escribir, comienza a darle importancia, yo comienzo a llenar muchos cuadernos recibiendo la información de lo que venía. Pero siendo adolescente, y por eso que te decía de la dicotomía en que, bueno, tengo que estudiar, recibirme el secundario, estudiar una carrera universitaria y comenzar a enojarme y parte de la adolescencia también, porque nací con este don. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Para qué? Luego, este personaje comienza a hacer campaña política y yo en Mérida tuve la oportunidad de verlo físicamente 2 veces. Una primera de manera fortuita en el centro de Mérida. Yo estaba en un lugar donde en ese momento estudiaba medicina y estaba jugando maquinitas de esa época del 99 con unos compañeros de clase, estábamos jugando pinball y todo el mundo salió a la calle yo sentía una energía de baja vibración y tengo la capacidad también de ver a los espíritus lindos, pero también a los demonios que no son lindos. Entonces comienzo a ver un poco en las puertas de las casas, porque Mérida es muy colonial, comienzo a ver en las puertas del negocio un montón de presencias oscuras muy endemoniadas. Entonces salgo a la calle a ver qué estaba pasando y veo a este personaje que venía en un auto, como en una limusina, y yo salgo del negocio de Mérida, las aceras son muy chiquititas, muy angostitas. Entonces yo salgo así, lo veo de frente y le veo los ojos por primera vez. Y bueno, ¡guau!
me da escalofrío todavía y digo, Dios mío, el maligno, el maligno está siendo parte de todo esto que la gente no se está dando cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ahí comienza todo ese proceso de yo unir mi parte espiritual también a la parte de investigación de todo su discurso, de lo que decía. Yo no podía entender cómo la gente estaba tan ciega y es que no había oportunidad porque esto estaba así. Y bueno, y así comenzó. Desde ese momento vi lo de Vargas, soñé lo de Vargas una semana antes. Wow. Le dije a mis padres dejaron de ser adecos en altos cargos para irse a apoyar a este personaje. O sea, para mí fue todo, no puedo creer lo que está sucediendo, pero bueno, tengo yo que transitar también entre lo que estudio. Y cuando muere toda esa gente en La Guaira, yo comienzo a ver todos esos espíritus, comienzo a ver todo lo que hicieron después que todos esos escombros los llevaron al mar y no se dedicaron a seleccionar partes. Y luego yo vi que en marzo de ese siguiente año iban a comenzar a dar, se iban a ver piernas, brazos, y fue lo que pasó después. O sea, para mí fue comenzar a ver el demonio encarnado en una persona. No, qué Y después terrible. de todo lo que sucedió, sí, después de todo lo que fue transitando, para mí es bastante fuerte, fue toda una historia desde ese momento hasta lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacer unas 5 horas de Bueno, voy a entrevista. hacer una aclaratoria aquí porque aquí nos escucha gente de Venezuela, pero también nos escucha gente de otros países. Entonces, bueno, lo que Jenny está contando se trata de una tragedia que hubo en el año 99 en una parte de Venezuela que se llama La Guaira, que es la misma parte donde fue más fuerte el efecto del terremoto, ahora el 24 de junio. Y en esta tragedia que fue un deslave, murieron miles y miles de personas. Es decir, La Guaira, esa ciudad quedó borrada prácticamente. No recuerdo cuántas personas fallecieron en ese momento, pero vamos, o sea, fue una ciudad completa que se desapareció debajo del lodo porque estaba al lado de una montaña que Ujú, se la tragó por completo. Entonces, bueno, un poco para poner en contexto a quienes no son de Venezuela. Ok, ahora, cuando tú ves, o sea, bueno, primero me imagino la desesperación y la frustración de tú poder ver todo esto ujú. y que no solo no te creyesen o no te hiciesen caso, sino que además tu familia se fue a apoyar a esta persona. Sí, Estamos hablando sí, del presidente que estuvo antes del presidente actual. Yo tampoco lo quiero nombrar. Uy, no. Que exactamente. empieza por Che y termina por Z. Bueno, Exactamente, exactamente. Claro. entonces, No, imagínate. Ay, perdón, que te interrumpí. no, no, tranquila, continúa tú. Que te decía que lo más grave es que no quiso hacer caso de todo lo que llovió en un día correspondía a la lluvia de semanas y meses. Y Sí, este personaje estaba en la constituyente y no quiso evacuar La Guaira por un movimiento político que fue el que modificó la constitución en Venezuela y comenzó el desastre de su narcisismo, egoísmo absoluto, sin ningún tipo de empatía por Venezuela. Entonces tú dices, claro, desde siempre tenía esa intención, ¿no? De ok, hacer de Venezuela su casa. sí, ok. Ahora esto que pasa en junio, el terremoto de junio, ¿cómo llega esta información a ti qué es exactamente lo que ves y de dónde proviene esa información? Bueno, fíjate, lo que yo veo en junio, cuando tú me dices ese Reels que viste con esa verdad, como no me acuerdo las 2 palabras que usaste porque mi evidencia, cuando yo me conecto con el mundo, con la divinidad, yo lo llamo la divinidad porque es una integración de Dios, maestros ascendidos, espíritus en Venezuela. Hay gente que a veces se enoja conmigo porque solo está la Virgen y Jesús, y no, porque también está todos los espíritus y deidades que conectan en Venezuela, que fueron personas que
estuvieron con sus pies en tierra venezolana, que se han usado para energías de baja vibración, otra cosa, pero son energías de luz. Entonces, eh, cuando yo en abril hablo de lo que iba a pasar en julio y agosto, junio y julio, perdón, eh, ahí veo y les digo, hay que estar muy pendientes porque vamos a tener muchos desastres naturales, vamos a tener eh, o terremotos o maremotos, incluso en ese momento cuando yo lo digo, wow, o sea, eso lo estoy viendo y me lo están mostrando. Pero hay una cosa muy particular, es que no puedo decir el tiempo exacto y lo que va a ocurrir es con exactitud, porque no puedo modificar el plan divino. Si yo se los explico a las personas, porque me dicen, bueno, ¿por qué no lo avisas antes? Y es como que te dijera, vea, te codificamos completo tu ADN, te vas a morir en tal año, a tal hora, en tal circunstancia. El ser humano no vive ni disfruta el aquí y el ahora. Ese día, particularmente el 24 de junio, a diferencia del 99 con lo de Deslave de la Guaira, en el mismo punto, ese día pasé toda la noche del 23 con muchísimo dolor de estómago. Como sanadora, como medium y clarividente, yo lo que somatizo como algo muy catastrófico es dolor de estómago. De hecho, de la parte psicoemocional, el estómago conecta con emociones como el miedo, la tristeza y la ira. Entonces dije aquí, desde las 3 de la mañana comencé a tener un problema estomacal y cené ensalada con proteínas como siempre como. El día siguiente suspendo toda mi agenda de pacientes porque me sentía malestar de estómago y fiebre. Y en Venezuela los dos terremotos fueron a las 6 y 7. Aquí yo lo tengo anotadito, porque es un dolor colectivo a nivel espiritual lo que estamos viviendo, como bien me había charlado. El primer terremoto, porque además fue un doblete sísmico, fue a las 6:04 de la tarde Venezuela, y yo estaba acá en Montevideo a las 5 de la tarde. Entonces, yo almuerzo un poquito de consomé como a las 2 de la tarde y me voy a dormir. Tenía un sueño tremendo, pero como la que soy, yo dije, hay algo que va a pasar, Dios mío, pero no lo veo. ¿Por qué no me lo muestras? Entonces, bueno, me voy a dormir y justamente sueño con el terremoto que se destroza el 80% de Venezuela, pero solamente vi la zona andina, la vi que estaba intacta y veía personas con la imagen de la Virgen y con sus eh, altares orando, pero vi el resto del país como si fuese un dron, eso yo lo sueño como si fuese un dron viendo Ok, todo el desastre. Se me pasó con el deslave de la Guaira. Entonces me despierto y digo, Dios mío, ¿qué pasó? Algo, le pregunto a mi esposa y a mi hija del alma, ¿está todo bien en Venezuela? Me dicen, no, tranquila, toma un poquito de agua, ¿qué pasó? Fue 5 de la tarde de acá. Estoy tomando agua y me mandan mensajes varias de mis almas en Venezuela. Jenny está temblando en pleno momento. Nosotros cuando comienza el movimiento telúrico, y yo nací en Mérida, que también es sísmica, pues decimos, bueno, está temblando, va a pasar un ratito. Cuando la magnitud de los dos terremotos fueron tremendos, ¿no? Sobre todo los números del primero, que fue 7.2, eh, dije, wow, y el otro fue 7.1, fue uno más intenso y después el otro más suave, ¿no? Y tú dices, bueno, está el número 7 involucrado, el número divino, el número de Dios o el número universal, y 39 segundos de diferencia entre uno y otro. 12 suma 3 y 9. Entonces tú dices, uno, los comienzos, y dos, la dualidad de las decisiones. Entonces, bueno, fue para mí muy fuerte porque es también manejar mi mundo humano, ¿no? Decir, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué claro, puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo ayudar? ¿No? claro. Esa fue Vale. ese día. Luego de que todo esto ocurre, porque bueno, primero tuviste la predicción tiempo antes, luego lo vives, que es esto que acabas de contar, Sí. y luego vuelves a seguir trabajando en las predicciones. Desde lo que tú has visto, lo que se te ha mostrado, Uh ¿qué -huh. es lo que viene ahora para Bueno, Venezuela? esa pregunta me la hicieron con los cielos rojos.
Porque también yo respeto a cada persona, a cada maestro sanador, a cada terapeuta, cada quien con su línea y su frecuencia, ¿no? Pero para Jenny Turaima, no solo como especialista en la conducta humana, sino también como la que conecta con este mundo espiritual, pues siempre digo que un gran don implica una gran responsabilidad. Nuestro dolor colectivo, como bien me decías cuando me contactaste, me encanta esa manera energética de ayudar a sanar desde la luz. Hay que ser muy cuidadoso, no por ganar, no sé, viralidad o todas estas cosas que estamos ahora en redes sociales. Yo realmente salí al mundo hace 2 años con más intensidad porque mi mundo íntimo me dijo, tienes que salir a decirle esto al mundo, no en cuatro paredes, por favor. Lo tienen que saber. Eh, para mí primero fue el decir, cálmense que el cielo rojo no está indicando que viene otro terremoto, por favor. Por favor, hice varios en vivos la semana pasada, es una de mis maneras de colaborar. Lo que viene ahora, y estoy trabajando todos los días, yo comparto la energía del día en Conexión Divina, les doy una palabra clave que es el GPS del día, trabajamos con la bitácora, que es una herramienta psicoemocional para ayudar mucho a todos los que quieran, pero en especial al venezolano en su herida país y en este proceso doloroso. Lo que viene ahora para Venezuela, lo dije anoche en un en vivo, 5 de julio con la fecha importante de libertad de hace 215 años atrás. Lo que viene ahora para Venezuela es una decisión importante de ser leales a sus convicciones, de ser leales a su corazón. Si tú me dices, Jenny, ¿has visto otros desastres naturales? No, no. Ese cielo rojo fue la divinidad diciendo, ya están sufriendo lo suficiente, a partir del dolor aprendemos, como te dije hace ratito, grandes oportunidades de evolución. Y hay una cosa poderosísima que ocurrió, ¿no? Más allá de cómo se puede tomar de manera amarillista o no, pero sí es importante que hay algo sumamente profundo y es que las personas que no creían en que existe un Dios, no te estoy hablando de una religión en particular, una filosofía de vida, en esos momentos de desesperación nos aferramos a que hay algo mucho más profundo. Hay un Dios en el universo, en la vida, pero también para mí. Y es una de las cosas lindas, que es lo que veo. La divinidad hoy me dice, y te lo estoy diciendo de primera mano, hoy, 6 de julio, a ti, mi querida Bea, con esta linda y hermosa conexión con tu alma y con tu programa, con tu mundo de dar luz, lo que viene para Venezuela en este mes de julio, que la palabra clave que me ha dado la divinidad justicia, es todo un tránsito de 31 días donde el venezolano se le va a poner a prueba su fe, se le va a poner a prueba su lealtad de sus valores y se le va a poner a prueba su valentía. Porque se espera un movimiento importante, mares de personas, eso sí lo veo, movimientos de personas. Wow. La semana pasada cumplimos un artículo importante de la ley y lo he dicho en varios de mis videos. Y es que yo soy la que soy en mis videos, en mis lecturas del alma, con mis mentoreados. Les dije la semana pasada, el 13 vence. Entonces anoche jocosamente les decía en el en vivo, no es que se va la señora que está ahora momentáneamente el 3, comienza un proceso de vencimiento. Sábado y domingo y hoy lunes 6 comienza la semana. El 8 hay una marcha de revivieron los sindicatos. Okay. Se está conectando la democracia saludable. Entonces, eso es lo que viene para Venezuela. No vienen más desastres naturales. Wow, qué buena noticia, qué bonito escuchar eso. Gracias. Que así sea, que así sea. Igual cuando hablas de justicia, no sé si sea necesario aclarar. Hay una serie que se llama The Chosen, entonces que le recomiendo a quienes no la han visto que la vean. Es una serie que habla de la vida de Jesucristo. Entonces, en esa serie hay una parte
O sea, lo que estoy diciendo nos va a llevar a lo que estabas diciendo tú. Hay una parte donde Jesucristo dice que Él se da cuenta que sus discípulos no están entendiendo lo que Él vino a hacer. Sus discípulos tenían una expectativa. Ellos pensaban que Él Ujú. iba, cuando hablaba del reino, de un reino, ellos pensaban que iba a instaurar un reino nuevo en la tierra, que iba a acabar con todos los romanos. Y Mm. no, él venía a traer otro tipo de reino y de otra manera. Entonces esto Total, me lleva, o sea, se me vino a la mente por lo que decías ahora, de lo que va a pasar en Venezuela este próximo mes, como que va a haber justicia. Y la justicia se puede interpretar de muchísimas formas y total. puede esto generar expectativas a algunas personas de situaciones que no van a ocurrir. Entonces, Ujú. ¿a qué te refieres cuando hablas de justicia? Porque bueno, ahora Mira, justamente están ajá, pasando cosas feas, ¿no? Es decir, sí. está Venezuela sufriendo algo muy fuerte y entonces aquí personas están haciendo que esto sea más complicado de lo que tendría que ser. Entonces, Totalmente. estamos hablando de justicia por ese lado, de justicia política. ¿Qué tipo de justicia? Bueno, mira qué hermosa tu pregunta, porque justo yo conecto cuando cierra un año, yo ya estoy conectando con la energía del que viene, porque para la divinidad no es cerrar el año en diciembre, es recibir con agradecimiento y satisfacción y entusiasmo el próximo año. Cuando yo hice toda la agenda, pues justo acá enfrente tengo mi agenda del mes de julio, me llamó poderosamente la atención la palabra justicia para el mes 7 justo de este año, que la palabra clave del 2026 es materialización, concretar ¿Qué? los deseos y anhelos, ¿no? Entonces, yo siempre trato de ser bastante explícita y darles todas las caras de la moneda que me muestra la divinidad, en especial al pueblo venezolano, ¿no? A los venezolanos de nacimiento y de corazón. La palabra justicia precisamente trae como contraparte la injusticia. Entonces, no es hacer justicia en nuestras manos ni esperar que se haga una justicia por la ley de los hombres, me dice el maestro. La justicia es lo que mi corazón ve a través de mis ojos para poder decidir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Lo que es amor realmente y no lo que conecta con el miedo, que es lo contrario del amor en la tabla de las emociones. Entonces, cuando yo siempre digo la palabra del mes, iniciando el 1 de julio, hablé sobre qué era la palabra justicia. Justicia, nosotros lo podemos conectar con el lado de las leyes, pero sabemos que en nuestro país Venezuela a lo largo de muchos años, especialmente los últimos 13, que es este rango de tiempo de este señor que está en Estados Unidos siendo procesado, eh, se trata de que el venezolano conecte con su verdadera esencia. Se trata que el venezolano vuelva a conectar corazón a corazón. Nuestra solidaridad, los que salimos por el mundo, que hemos llevado nuestro corazón venezolano, no solo nuestras arepas, los pequeños, sino nuestra solidaridad, nuestro corazón. Bien, fíjate que nosotros vemos en los reels cómo rescatistas le estamos celebrando el cumpleaños pese a todas las circunstancias que se viven, dándoles agradecimiento, ese amor. Entonces, la justicia para nuestro país es, ese orden divino va a ser tan perfecto. Y gracias por permitirme decírtelo hoy a ti y a todas las personas que nos están escuchando, que es el orden divino está comenzando a partir de este mes de julio. A veces la gente me dice, yo lo digo jocosamente, no está pasando nada, está pasando mucho. Si tú comparas dónde está Venezuela hoy, desde el punto de vista social, político, desde el punto de vista de conciencia colectiva, estamos en otra realidad que hace 2 años en el proceso del 2024 con las elecciones de Edmundo González, por ejemplo. Entonces, hoy el venezolano está viendo una realidad que solamente el terremoto podía mostrar, que es billetes de dólar en un país que está muriendo de hambre por un lado, almacenados en estructuras.
está viendo una realidad de una fuerza policial o militar en lugar de protegerte quedándose inerte. Está viendo todo un montón de mezclas, militares estadounidenses manejando motos y camionetas de la Guardia Nacional. Entonces está todo en un caos, pero ese caos forma parte del orden divino para venir a hacer la justicia que merece Venezuela. No es igual que tú me veas a mí siendo entrevistada por otra persona con preguntas parecidas o capaz iguales a las que tú me hiciste, que tú me las preguntaras, que escucharas de mi boca tus preguntas y que conectaras con mi alma. Esa es la justicia que está comenzando a ocurrir en Venezuela para que nunca más se vuelvan a elegir representantes que estén contrarios a la justicia divina. Desde el ego, desde el enojo, desde la frustración, que fue lo que hizo Venezuela en el 99, cuando se enojaron los jadecos porque los mandaron a votar por los copellanos y dijeron, no vamos a votar por el personaje, el adjetivo que le decían, ¿te acuerdas? Que no me gusta decirle el sobrenombre. Que Salas Romer, que fue el que perdió frente a este señor innombrable que fue presidente de Venezuela hasta su muerte. Ok. Entonces, esa es la justicia. Y por eso siempre le digo al venezolano, tenemos que trabajar el perdón, tenemos que trabajar el aceptar que tenemos que sanar la herida de ser víctimas de narcisismo, de tolerar lo intolerable y de vivir el sacrificio como una naturaleza de convivencia. Sí, y Eso. yo quiero agregar algo para entender tu opinión también. Lo hablábamos en el episodio pasado, que también se trató de Venezuela, Ok. y yo lo que veo es que a veces esas personas a las que llamamos malas, por ponerle una etiqueta y simplificar, porque creo que nadie es bueno ni Mm, malo, todos tenemos luz y todos tenemos oscuridad, ¿no? totalmente. Pero estas personas malas, entre comillas, yo creo que tienen un rol muy importante en la evolución del país, porque es lo que nos mueve, ¿no? Lo que hace, o sea, a veces es difícil entender que esto es necesario, pero así, Totalmente. así como nos pasa en nuestra vida personal, que a veces Ujú, todo va bien, y de repente, ¡pah!, te pasa algún divorcio, una quiebra económica, una enfermedad, ujú, y eso te convierte en una persona que de otra forma jamás hubiese sido. Y dices, totalmente. con el tiempo, gracias a Dios que me pasó esto. Yo, por ejemplo, siempre cuento, yo tuve cáncer y digo, gracias a Dios, sino yo es que yo no sé qué tipo de vida estaría viviendo, andaría como una loca, una workaholic total, no hubiese Ajá. tenido hijos probablemente. Y Ujú, yo cuando fui a Venezuela en el 2024, luego de 10 años, yo vi ok. esto ya. O sea, yo ya vi esa evolución. Es como cuando dejas a alguien que tiene problemas, está, tú sabes, se le nota como que está súper mal y te lo encuentras 10 años después y de repente está reluciente, está Ujú, bellísimo, es como mejor persona. Yo vi esto en Venezuela ya en el 2024. No es que antes Venezuela fuese mala, pero ajá. Sí teníamos sí, nuestros claro, pero problemas. teníamos otro tipo de condición, digamos. Exactamente, yo amo Venezuela desde que llegué con 6 años allí. Yo no nací allí, pero ese es mi país, eh, ¿cómo se dice? El país adoptivo y al final tú amas al que te crió, ¿no? Porque fue el que te dio amor, fue el que te Total, alimentó. Entonces, no es que el otro país no estuvo bien, pero bueno, este fue el que estuvo, por las razones que sean. Amo total. a los dos, a mis dos países. Entonces, cuando llegué allí dije, wow. Y yo se lo comentaba a la gente de allí, me decía, no, vea, Venezuela está igual. Y yo, no, perdóname, no está ni un poquito igual. Ujú, O sea, a ok. mí me encanta caminar aquí, en la energía que se respira, la luz que hay. Y yo estoy segura Ujú, que a pesar del dolor que vivimos actualmente, esto es como parte de la destrucción necesaria para una reconstrucción, aunque suene muy doloroso decirlo, porque entendemos que hay ujú, les pasándolo muy mal y con mucho dolor y pérdidas profundas que no se curan así de la noche a la mañana, pero esto es lo que yo totalmente. siento. No sé si tú estás de acuerdo. Totalmente. Sí, vale. Totalmente. Yo tengo una frase que la, la adapté a mí de las enseñanzas del maestro, que es bendito sea el dolor que me transforma en mejor persona, ¿no? Solo a través de una experiencia muy dolorosa, si nos vamos a la estructura cerebral,
el aprendizaje se vuelve una experiencia significativa y cuando ocurre un nuevo evento que te recuerda conscientemente esos factores, tú tienes el control de decidir si quieres volver a vivir ese dolor o no, si está en tus manos controlarlo, ¿no? Entonces, sí, yo también estoy completamente de acuerdo contigo. No he tenido la oportunidad de regresar a Venezuela desde hace 10 años, pero siempre estoy en permanente contacto y wow, lo que yo he podido percibir, conectar, es que el venezolano desde hace unos 4 años para acá decidió conectarse con el avance del país, decidió conectarse con la energía de manifestación, conectarse con hacerse de un lado de este proceso político para poder salir adelante, ¿no? Eso es Sí. innegable y va a seguir ocurriendo. Fue lo mismo que yo percibí, es como que ya no me importa nada lo que esté pasando, yo voy a seguir, o sea, Uh como un -huh, torpedo, así yo voy a abrir caminos y eso fue lo que exacto. yo vi. ¿Dónde ves tú a Venezuela en 5, 10 años desde este momento? Si es que has tenido la oportunidad de ver algo de eso. Sí, hermoso, qué pregunta tan linda. Justamente el 7/7 de este mes tenemos un portal que lo he conectado, el nombre de la divinidad es Revelación Interna. Tú dijiste algo muy lindo y es que yo me siento venezolana porque es el país que me dio la nutrición emocional, la conexión de luz, tu identidad básicamente es tu esencia, ¿no? Más allá de dónde naciste y dónde puedas volver a reconectar. A partir de bueno, para mí que estoy de este lado del mundo, en 6 de julio tú ya estás en 7, es el inicio de un camino importante y lo he dicho en otras oportunidades, Venezuela será completamente libre en el 2027. Se necesita transitar estos meses para poder hacer modificaciones del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral. Pues yo siempre les digo en los videos, ya voy a contestarte lo de los 5 años, que no se trata de que veamos a Venezuela como una película de El día después de mañana o Armagedón. Ajá, sacamos a todas las personas que están en el gobierno. No, es un tema de transición psicológica, emocional y espiritual. El ir desmantelando todo un propósito de no solamente adoctrinamiento psicológico, adoctrinamiento emocional, sino también de conexión energética, de control y dominio de los niveles de conciencia colectiva. Entonces, eso se necesita gradualmente irse desprogramando, desmantelando, que el venezolano conecte con su verdadera esencia. Eso va a comenzar a ocurrir. Esta semana, yo lo digo con tanta emoción, que yo quiero hacer una pausa, un clic de pausa. Yo recuerdo en el 2024, cuando fueron las elecciones, que estaba Edmundo González, yo estaba en Argentina en casa de una hermosa familia argentina que amo con el corazón y todos estaban amargamente tristes cuando recibimos la noticia que lastimosamente siempre recibimos la noticia irreversible, que tenemos un chiste jocosamente los venezolanos de eso. Pero eso ya va a cambiar para mal, va a cambiar para bien, Ah, de ok. mal para bien. Entonces, recuerdo que yo era la única que estaba feliz y me sentí como las preguntas que me hiciste de niña. Cuando todo el mundo estaba mal y yo estaba viendo el futuro y estaba feliz. Entonces me acuerdo que me preguntaron, Jay, ¿tú por qué estás feliz? Y mira lo que acaba de pasar. Les dije, porque hay un as bajo la manga, pues siempre tengo mis oráculos y mis cartas que nos acompañan. Pues si me permites sacar un par de cartitas para Claro. Venezuela. Bueno, entonces yo les decía, hay un as bajo la manga que tiene María Corina. No sé qué es, pero yo veo papeles, cosas que van a comprobar la estafa que nos han hecho desde el 2013, que yo lo veía en mis estudiantes de la Academia Mérida, de mi Academia Camino al Éxito. En ese momento estaba todavía en el closet como medium y clarividente, y no les dije directamente, ustedes están perdiendo el tiempo porque este señor se va a vender antes.
que la Don Tulio Febres Cordero en Mérida se llenó con este personaje que era de la oposición candidato presidencial, Sí. que tampoco lo voy a nombrar. Entonces, ese punto te lo estoy diciendo porque hoy para mí el 7-7, que es el de la revelación interna, es que los venezolanos se van a unir en una sola voz de ir avanzando sus niveles de conciencia para exigir justicia. Y no justicia por Estados Unidos y no justicia a nivel mundial. María Corina se encargó de decirle al mundo, estos son los verdaderos personajes. Así como en una casa hay un padre y una madre narcisista que golpea, que agrede y es solo en la casa y oscuridad, solo en la calle, oscuridad en la casa. Y estando los extranjeros, los piecitos en Venezuela se están dando cuenta del trato que hemos recibido los venezolanos por parte del gobierno, los militares, todo lo que hemos sufrido. Ahora, eso es parte de ese plan divino para ir haciendo una limpieza en valores, en educación y en decisiones del venezolano. ¿Dónde va a estar Venezuela en 5 años? En el 2031, ¿sí? Si no saco mal los cálculos. Dentro de 4 años, en el 2030, Venezuela, antes, 2030 suma 7, y me pica un poco la cabeza porque Venezuela va a tener una evolución en construcción física, en amplitud, en proyectos. Va a volver a ser la Venezuela dorada de los años 80. Y no solo Wow. mucho vamos a regresar. Yo tengo un proyecto lindo de regresar a la isla de Margarita en una convención de reencuentro de almas en evolución. Y sé que va a ser hermoso para conectar con todos y cada uno de nosotros en esa luz de agradecimiento, porque no vamos a tener odio. En el 2030 ya nosotros hemos pasado por situaciones puntuales de perdonar, reconciliar, reconstruir y sobre todo amarnos como venezolanos. Esas son las 4 cosas que yo he visto. Ya dentro de 5 años vamos a iniciar un nuevo periodo de 4, del 2031 al 2035, donde va a ser una fase de mayor profundidad de generaciones graduadas con un sistema escolar de bienestar, de proyectos, y donde van a tener un librito de historia bastante grueso que memorizar y aprender. Wow, qué bonito. Ojalá, de verdad que ojalá que sea así. Creo que los venezolanos se merecen esto y me incluyo allí como venezolana. Creo que es algo que merecemos. Total. Oye, se me pusieron los pelos de punta cuando dijiste lo de, fíjate que Venezuela, el gobierno ha sido tan hermético de, claro, es como lo que tú ponías del ejemplo del padre narcisista. Como sé lo que pasa en casa, no dejo que nadie entre a casa. Y afuera pongo mi mejor cara. Claro, Y entonces pasa esto, como que totalmente. no me había puesto a pensar que todos estos países, 20 países, entran como a la fuerza prácticamente. O sea, lo que acabas de decir, Totalmente. nunca había pasado. Porque ¿quién iba a Venezuela de Exacto. otros países? Una persona, dos personas, una convención, un evento. Pero que entre así un montón de gente prácticamente obligado, que ellos casi no lo pueden controlar, que incluso aviones aterrizaron forzados, ¿sabes? Es como Total. que el destino te obligó a que sí van a entrar en tu casa y sí van a ver lo que está pasando, que no hubiese Van a ver la pasado, verdad. Van ajá, a conocer la verdad. increíble. Claro, no hubiese pasado esto sin el terremoto, nunca, porque ellos no lo hubiesen Total. permitido. Totalmente. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Ok. Sí, Va. sí, sí, no, y me encanta percibirte como, wow, esa nena, ¿viste? Pues yo te digo siempre que me preguntan, yo trabajo con niños heridos en cuerpos de adultos. Así como que, wow, claro, tienes razón, un padre narcisista agresivo con una hija, ¿qué hace? Usted no sale, usted no sale con nadie, usted la maltrata y ella es sumisa. Y en el mundo exterior, igual que una madre, es una belleza. Simpatiquísimo Ah, el eso es lindo. padre. Claro, no, yo tenía una frase con la mía, tengo una frase con la mía, viví con ella. Así que decían los chavistas. Yo Vivan, también tengo perdón, un con lo que están ahora narcisista mismo. en mi vida. Y Ah, bueno, la ¿ves? gente Entonces, lo conoce y dice, no, bueno, la persona más encantadora, pero bueno, no se puede ver lo total. que hay detrás. Y un poco lo que pasaba con estas personas, porque ya hablo de ellos en pasado, ya se fueron. Es Total. que eso le ocurría a la gente. Yo he conocido gente que piensa parecido a mí, que conocía a Chávez, lo voy a decir, y decían, es encantador.
O que conocían a este otro Mm, señor y decían, encantador. Y claro, es que total, los ves en televisión y son simpatiquísimos, se equivocan, te da risa, pero claro, lo que hay detrás de ese ser humano. Bueno, ok, saca las total. cartas. A ver, Bueno, antes de sacar la carta, yo te voy a decir, yo hice que cuando la divinidad, yo tengo un ebook, un libro digital que se llama Guía Práctica para salir de un narcisista. A través de mi experiencia personal y como profesional de la conducta humana y maestra sanadora, y con estudios de casos de mis pacientes. Entonces yo tengo un video en YouTube que grabé hace un par de meses donde comparaba el chavismo con el narcisismo, porque el venezolano tiene que darse cuenta o de las transformaciones o mutaciones perversas que pueden hacer de ese socialismo al siglo XXI. Que todo tiene un origen, cuando el narcisista va preparando su escenario para, mira, se giró una carta. Mente, ¿ves? Venezuela está recién pasando una situación caótica para entrar a comprender la realidad. Entonces te decía que en ese ebook yo hice todo un recorrido, como una receta de cocina, para que tú puedas identificar esa realidad, transitar, reconocerla, porque lo más doloroso es reconocerlo y luego poder salir de ahí. De claro. hecho, también tengo un audiolibro porque soy un alma en evolución y la mayoría siempre tenemos nuestro donarse correspondiente para Ahora poder aprender a amarnos. dinos el nombre del audiolibro, del libro, ¿dónde lo podemos encontrar? Ah, bueno, en mi página web, jyevolución.es de España, en Biblioteca de Sabiduría, está el audiolibro porque soy un alma en evolución. Tengo también Llaves del Bosque de las Luciérnagas, que es un acompañamiento terapéutico evolutivo. Eh, y ahí también en mis productos está el ebook Guía Práctica para salir de un narcisista. Y estoy, bueno, estamos en cola haciendo más cositas, pero bueno, vamos por partes. Ok, Yo siempre les digo a mis amados venezolanos y hermanos de otras naciones, ¿no? El maestro siempre me dice que se cayó una carta. El mal de esta era es el narcisismo desde el punto de vista de conexión con bajas vibraciones o el maligno. Hace 2000 años eran los demonios que poseían a las personas, según lo que él mismo me ha referenciado, no lo estoy diciendo yo. Entonces, el mal de este siglo es el egoísmo del narcisista, que no tiene empatía, no le duele tu dolor y pasa por encima de cualquiera con tal de quedarse en el poder, en el caso de lo que está ocurriendo en Venezuela, y lo vimos ahora en la catástrofe, ¿no? Dame un momentito. Mira, Venezuela está así como este nene, este niñito que dice el extraño. Bueno, me alejo un poquitito, eso es mejor. Que dice el extraño, está viendo a través de una reja un lindo atardecer, pero tiene un candado que está abierto y no sabe cómo abrirlo. Este proceso de duelo, de hecho yo tengo un en el feed de mi Instagram tengo un posteo fijado donde estoy ayudando a las personas que sufrieron el terremoto a qué hacer después. Entonces hay toda una estructura para manejar, yo lo llamo el duelo holístico. Los seres humanos pasamos por un duelo como una parábola invertida. Entonces, justamente estas cartas me están dando a entender ese duelo que estamos viviendo recién, ni siquiera 15 días de haber vivido esa situación. Recién vamos a hacerlo mañana, miércoles. 15 días de ese evento traumático. Entonces, todos tenemos estrés postraumático, los que están dentro mucho más, que vivieron la situación, están perdiendo familiares o visualmente están viendo la catástrofe. Ya hay olores en los lugares donde se estaban descomponiendo personas, o sea, es toda una situación de shock emocional dentro de la gráfica del duelo, ¿no? O sea, pasar por shock, enojo, irritabilidad, tristeza y caer en depresión. Entonces, para salir de esa primera parte, necesitamos trabajar en reconocer para qué nos ha servido esto y cómo vamos a ir uniéndonos como país dentro y fuera de Venezuela para saltar a la aceptación, para saltar al perdón, para aceptar al renacer y búsqueda de sentido y luego vivir en plenitud, que fue lo que dijiste con respecto a la situación que tuviste contraria a tu salud. Si no hubiese pasado eso, no hubieses despertado a Marte.
a reconocer que tenías que perdonarte, que tenías que renacer, que tenías que vivir a plenitud como estás viviendo hoy escuchándome. Entonces, déjame sacar, normalmente el tarot de 8 saco 8 cartitas. Si quieres hacerme alguna pregunta mientras conecto con las cartas, bueno, están muy activas las cartitas. Sí, las Para cartas eso que te quieren decía, salir somos el solas. mundo, Ok, la unión de todos. Si quieren salir solas, no, no se quieren sí. quedar tranquilitas. Ok, la pregunta que te voy a hacer mientras Querías, tanto, yo he entrevistado sí, aquí algunas personas que pueden, uh-huh, al igual que tú, como tener visiones muy claras acerca de las tendencias en los países, del mundo, que se terminan cumpliendo. De hecho, generalmente los entrevisto, o como se dice, post-mortem, ¿no? Cuando ya se puede leer el periódico de ayer, cuando ya se comprobó que lo que decían era así. Y me he dado cuenta de un patrón. Me he dado cuenta que para ustedes los videntes, a veces, o sea, eso es algo que yo he visto, no estoy diciendo que todo el mundo sea así. Quizás es como más fácil predecir la tendencia de un país que de una persona. ¿Eso es así? ¿O es algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra? ¿Por qué te lo digo? Porque luego de pronto me he uh-huh. visto con ellos y de pronto me dicen algo que quizás no tiene mucho que ver conmigo, no, ¿sabes? Pero luego les hago seguimiento y los veo que siguen prediciendo cosas que se siguen cumpliendo. Entonces puede ser que es más fácil leer como la tendencia de un país que quizás se mueve más lento que de una persona. Mira, me hiciste una linda pregunta porque es que yo soy atípica dentro de mis colegas maestros sanadores. Eh, Antes de responderte esta pregunta, mira, soltar y el éxito para Venezuela. Son sincrónicas justo con lo que dijimos de todos los procesos que tenemos que vivir para llegar acá. Ujú, Bueno, mi querida Bea, te digo así por la conexión de tu alma. En mi caso particular como lectora de almas, no sé si has visto los testimonios que puedo recopilar de mi alma, porque algunos son muy tímidos y no quieren decirle al mundo cómo se sintieron, ¿no? En mi caso, cuando yo me conecto contigo en una lectura del alma, en un psicotarot, o hago también lectura combinada, porque mi psicotarot es toda tu conexión de numerología sagrada de nacimiento, tu ubicación astrológica y el plan de tu alma, que luego se despliega en la lectura de tu alma desde el punto de vista emocional, el chakra raíz, que es ese accionar humano en el aquí y el ahora tangible, qué hay en tu programa mental y en tu memoria de vidas pasadas y tu conexión divina o espiritual, ¿no? ok, En mi wow, caso muy por completo. particular, Ajá. sí, en mi caso yo siempre digo, tengo en mis videos en mi página web o en YouTube, para mí ha sido también difícil el explicar qué hago, ¿no? Felizmente tengo un equipo técnico maravilloso que se encarga de ayudarme a sacar en esta parte audiovisual y de comunicación de mi propósito que hago, porque no es fácil decir esto, ¿no? Para yo llegar a decirte esto de esta manera, tuve yo que trabajar en sacarlo, cómo lo hago. Me imagino. Entonces, en el caso para mí en lo particular, hablo por mí, eh, es tan igual lo que ocurre cuando yo leo el alma de una persona desde el punto de vista de su aquí y ahora y su futuro inmediato y el plan de su alma, que en la parte colectiva. Como medium, lo colectivo genera en mí más velocidad de acción, Ok. en mi caso particular. Y cuando hago una lectura del alma, y más si hay familiares que ya dejaron este plano presente, porque además tengo una lectura exclusiva de mediunidad, como pasó en nuestra parte privada tras cámara de, mira, apareció en la pantalla lo de mi familiar. Entonces, en mi caso particular, mi lectura del alma es un vidrio transparente y me encanta ver las caritas de mis almas en evolución. Le digo mis almas en evolución no porque tenga un pronombre de pertenencia, sino porque vibran con honestidad, compromiso e integridad. Entonces, ver sus caras de sorpresa los primeros 15 minutos de lectura, cuando yo les digo como en mis videos de Venezuela, que transformé una frase de la canción de Oscar de León, siéntate ahí,
y espera que yo hable. Entonces, como me está diciendo todo lo que soy, lo que vive, lo que va a suceder, o lo que tengo miedo incluso de decirme a mí. Así que yo te invito en algún momento para vernos en una lectura del alma a ver cómo te parece. Claro que sí, por supuesto. Bueno, estoy profundamente agradecida por el tiempo que nos has dedicado. De verdad que me has dejado muy llena como de ilusión. Que bueno, aunque hubiese sido de otra manera, pues también hay que aceptarlo y también hay que esperar siempre lo mejor. Pero bueno, en este caso puntual, siento que lo que trae son buenas noticias. Y quiero agradecerte por el tiempo que nos has dedicado. A todos mis invitados siempre le hago una pregunta al final y es que me digan tres libros que se le vengan a su mente. Pueden estar relacionados con el tema que estamos hablando, ¿no? Con el tema de la mediumnidad o de lo que tú haces o no, pero tres libros que tú nos quieras recomendar. Bueno, mira, el principal libro, te recomiendo mi ebook, Guía Práctica para Salir de un Narcisista, Perfecto. porque es un libro que diseñé para identificar muchas cosas que no están bien y nuestro amor propio. Pero me gusta mucho El Plan de tu Alma, es un libro que me gusta mucho y que recomiendo si quieres entender un poco esta parte de profundidad de qué viniste a hacer en este mundo y por qué. Y el otro que también me gusta, pues soy bastante mística, a pesar de que tengo mi parte científica también, es Muchas vidas, muchos maestros. Ok, Me gusta bastante. sí, perfecto. Digamos que son los tres que siempre digo, me encantaría que lo pudiese leer. Siempre digo que ese fue el primer libro de desarrollo personal que me leí en mi vida, como con 16, y me quitó el miedo a la ¡Ay, mira muerte. qué lindo! Sí, sí, sí. Qué Yo lindo! vivía con mucho miedo a perder a mis padres. Me leí ese libro y fue como, ok, entiendo que todo es parte de un plan perfecto y punto. Ya, se me quitó. Total. ¡Qué lindo! Mira, ¡Ah, mira qué lindo! Me sí, encanta. sí, justo estamos hablando de esto y lo digo aclaro lo que decías tú detrás cámaras, que hubo un momento que se nos cayó la conexión, tuve que volver a mandarle el enlace y justo en ese momento me sale un mensaje de que hoy sería el cumpleaños de mi padre, si estuviese vivo, ya Uh -huh. falleció. Y me pareció muy bonito, fue como, ah, mira, 7 del 7. Uh Entonces -huh. tú me decías, ah, te quiero Mira, decir algo. claro, te quiere decir algo, obviamente, desde dónde está. ¿Quieres escucharlo? Sí, claro, si quieres, si te sientes cómoda diciéndolo, pues perfecto. Bueno, él te quiere decir, hija, estoy muy orgulloso de ti. Que estés haciendo algo distinto de lo que estudiaste no te desmerece, te enaltece. ¡Wow! Ujú. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque, o sea, sí es algo que diría él definitivamente, porque como que siempre dijo, sabes, tú estudiaste esto, dedícate a esto, y yo sé que la gente cuando trasciende ve todo diferente. He visto muchísimas lecturas de Medium y veo como justo ese patrón, ¿no? Que cuando ya pasan al otro lado, dicen, ok, no era así como lo estaba viendo, ahora que lo veo de esta forma, ay, qué hermoso, gracias por transmitírmelo, qué lindo. Gracias a ti, gracias a él, un hombre muy ecuánime, muy serio, de muy pocas palabras, pero me permitió ser muy respetuoso hasta el final, porque desde que conecté contigo estaba acá conmigo, hombre, una mirada seria, penetrante, de pocas palabras, pero espero hasta el final, porque cuando trascendemos ya no hay él, solo hay amor, y es el mensaje de Así nuestro es, querido maestro. así es. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, mi corazón, en todas mis redes sociales estoy, en Instagram, TikTok, YouTube, como JY Evolución y en mi página web JY Evolución.es de España. Ahí me puedo Perfecto, hacer. No hay ninguna otra porque la gente siempre me dice, Jerry, estafa. A ver, si no están bajo esos conceptos que acabo de decir, no soy yo. no es. Vale, bueno, gracias a todas las personas que nos han escuchado, que han permanecido hasta el final. Ha sido un poco más largo de lo normal, pero sí feliz. O sea, siento que valió demasiado la pena. Y por favor, ayúdenos a difundir esta información. Siento que es como un rayo de luz, que es lo que yo quiero traer aquí, que expansión y luz. Ayúdenos a difundirla y la forma de difundirla no es solamente mandándoselo a esa persona que su intuición le dice en este momento que le vendría bien recibir eso, sino interactuando en cualquiera de las
plataformas donde lo estén escuchando. No solamente en YouTube pueden interactuar, ahora también en Spotify, en todas las plataformas. Ah, sí, Compártanlo, también. Ujú. denle like, suscríbanse, todo, comentarios, todo lo que hagan nos ayuda a seguir creciendo. Perdón, quería compartir la carta de los angelitos para este lindo momento. Zadkiel, para todos nosotros y para Venezuela, el arcángel Zadkiel es el arcángel de la transmutación, de la llama violeta. Todo lo malo que pasamos tiene un propósito importante para crecer y evolucionar. Solo voy a leer Wow. un pedacito. Tú eres bendecido por haber sacado esta carta hoy, ya que indica que tú estás listo para transitar el sendero de luz. Afirmación, soy purificado entre la llama violeta. Mira qué linda carta para cerrar este hermoso encuentro, mi querida Bea. Gracias. Hermoso. Ah, te voy a hacer una pregunta más. Cuando decías, y ya te libero, el No te 2026 es preocupes. año de materialización. ¿Te referías a Venezuela Uh o te -huh. refieres en general el año? En general, yo siempre conecto con una palabra que me da como ese cablecito que tengo directo. Antes lo vivía yo solita y después cuando me dieron esa oportunidad de sacarlo al mundo, ya estás lista, hace 2 años, comencé a hacerlo con un canal de Telegram, luego trabajar en mi canal de YouTube, hoy en día usando la bitácora, teniendo un diario místico y una salutación de la noche, en mi canal de WhatsApp, Luciérnagas en Conexión. Y la palabra materialización es del año 2026, que significa concretar y hacer realidad tus deseos y anhelos. Trabajar en función de eso para lograrlo, ¿no? Como a veces pensamos que, bueno, un sueño solo está ahí en los pensamientos. Ok. No, yo vine a este mundo a ser feliz, a cumplir mis sueños y a que mi alma me lleve a los lugares donde merezco estar y ser inmensamente feliz. Entonces, este 2026 suma 10, uno de los inicios y el 0 del cierre y apertura de nuevos ciclos. Entonces, mira qué lindo, materialización con la descripción del 2026, 1 y 0, ¿no? Un Perfecto. año hermoso. Ok. Jenny, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por esa cartita al final, gracias por haber respondido mi última pregunta. Se nos ha caído la comunicación en algunos momentos mientras grabábamos, por eso puede que algunas personas aquí vean saltos, pero ese es mi último mensaje, tener fe, tener esperanza y tener la energía alta, ¿verdad? La vibración alta con intención de Totalmente. reconstruir, con intención de ayudar, como ya lo estamos haciendo. Esto está sacando lo mejor de todos los venezolanos y eso va a seguir así y se va a mantener. Gracias una vez más, te mando un abrazo hasta allá donde estés y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, corazón. Chao, chao.